luego lo dejamos por las distancias, Margarita está en México, nosotros en Puebla, pasaron los días, los meses, y nos volvimos a encontrar y volvimos a retomar la idea. En la presentación de un libro de Lidia Cacho, ¿verdad? Ahí retomamos la idea y finalmente tenemos este producto que nos ha entusiasmado mucho y esperemos que a ustedes también. Miren, el número está, procuramos Antonella y yo dar una visión panorámica del uso de enteógenos. Ahora vamos a explicar en qué consiste este neologismo tan importante para que viene sustituyendo ya en la antropología moderna el término de alucinógeno, que es absolutamente equívoco. Pensamos en que en este número debía quedar reflejado el uso de estos enteógenos tanto en el mundo mesoamericano, es decir, sobre todo en la cultura náhuatl y en la cultura maya, y por eso recurrimos a una gran experta en la cultura maya que es Mercedes de la Garza, que trabaja, es una investigadora muy connotada de aquí de la UNAM, recibió el premio nacional hace poco. También cubrir el norte de México con el uso del peyote fundamentalmente. Para ello recurrimos a dos antropólogos muy connotados que han trabajado en esta zona. Lo mismo plantas sagradas del estado de Guerrero y con Lilian González y la marihuana, el uso de la marihuana entre los otomíes, que es algo que llama mucho la atención porque aparentemente era una planta que únicamente se utilizaba con fines lúdicos o para ciertas enfermedades. Ustedes saben que con alcohol es buena para los problemas reumáticos y últimamente ha sido aplicada en la medicina para el tratamiento del cáncer, en fin. Pero no en un sentido ritual, esto se conoce muy poco, y entonces hay dos investigadoras, Gabriela Garrett y Lourdes Valls, que se dedicaron a este tema. Bueno, después Antonella expondrá el tema de los hongos, y yo lo que hice fue hacer en una perspectiva histórica, analizar la diferente manera en que Occidente ha visto estas plantas desde el momento en que Cristóbal Colón llegó a las Antillas y con los indios taínos descubrieron un potente enteógeno que es la jojoba, hasta digamos el encuentro que tuvo Gordon Wasson con María Sabina y el movimiento hippie que se desató a partir de esta época. Pero lo que me interesa mucho resaltar es el aspecto sagrado de estas plantas. ¿Por qué son sagradas y qué quiere decir sagrado en este contexto ritual? Entonces, lo que voy a leerles está fundamentalmente haciendo énfasis en este aspecto. Desde el primer contacto que tuvieron los europeos con la población nativa de América, se inició una historia de incomprensiones de su vida religiosa que en buena medida perdura hasta nuestros días. Los frailes Ramón Pané, Bartolomé de las Casas y el propio Cristóbal Colón escribieron significativos testimonios de estos desencuentros culturales. Y no podía ser de otro modo. El pensamiento judeocristiano y un soberbio racionalismo anteponían la imagen del diablo a toda interpretación del culto a la naturaleza y a los espíritus de los antepasados que alimentaban la vida espiritual de los habitantes de las Antillas. Los indios taínos utilizaban un potente rapé enteogénico llamado jojoba, cuya denominación científica es Anadenanthera peregrina. Podemos poner la primera, ahí está. Conocido también en Sudamérica como yopo y vilca. En su relación acerca de las antigüedades de los indios, Fray Ramón Pané escribió que los taínos solían escuchar voces provenientes de los árboles agitados por el viento, voces que pedían que se hiciera un ritual con la jojoba para que el espíritu que habitaba ese árbol pudiera manifestarse plenamente una vez que la madera fuera tallada
y de esta manera la figura, el espíritu que habitaba el árbol pudiera hablar. En esta escultura ya tallada de las deidades, además, en esta escultura se guardaban también los huesos de los antepasados. Entonces, dice el fraile Panet, muchas veces al año se hace la cojoba a aquel semí, es decir, a aquel ídolo o diablo, para complacerle y para preguntar y saber las cosas buenas y malas y para pedirle riquezas. Y cuando alguno enfermaba, le llevaban al vejique, es decir, al médico, que inhalaba el polvo de la cojoba con el paciente para poder diagnosticarlo e iniciar un tratamiento. Dice el fraile Panet, y se embriagaban de tal modo que no saben lo que hacen y dicen muchas cosas fuera de juicio, en las cuales afirman que hablan con los semíes y que estos les dicen que de ellos les ha venido la enfermedad. Las observaciones del fraile son interesantes porque nos muestran que el culto a los antepasados está vinculado con las fuerzas genésicas de la naturaleza. Nos revela también que los semíes, al igual que los humanos y los espíritus de los muertos, pueden traer salud y bienestar o enfermedad y calamidades entre los vivos, y que para establecer comunicación con ellos debe emplearse una planta sagrada que permite escuchar sus voces, ver sus rostros y sentir su presencia. Pero es interesante también porque revela la mentalidad de un clérigo que con toda claridad expresa dos ideas que se repetirán por toda América a lo largo de los siglos. La primera tiene que ver con lo que el fraile considera una doble ignorancia de los indios. Ignorancia de la verdadera fe que los hace creer que son sus ídolos quienes traen el bienestar y la salud y no el Dios judeocristiano. E ignorancia también porque son incapaces de advertir que es el diablo quien los confunde. La segunda idea se relaciona con lo que se considera un engaño por parte de los chamanes que proporcionan estos polvos enteogénicos, provocando en los iniciados o en los pacientes una embriaguez que el fraile considera les hace ver y decir cosas fuera de juicio. Un paso más en este sentido lo dio Cristóbal Colón cuando creyó descubrir el truco que los chamanes taínos hacían a sus pacientes y consultantes. Colón relata lo que para él fue un significativo hecho, cuando un grupo de cristianos entró sorpresivamente en un templo y pudo escuchar la voz proveniente de una figura que ahí se encontraba. Eso es lo que dice Colón. Hay unos polvos que ponen en la cabeza de dichos semíes haciendo cierta ceremonia, después con una caña de 2 ramos que se meten en la nariz. Las dos siguientes imágenes, por favor, que se meten en la nariz, aspiran este polvo. Las palabras que dicen no las entiende ninguno de los nuestros, y se descubrió que era fabricado artificiosamente, porque siendo hueco tenían acomodada en la parte inferior una cerbatana, la cual salía a un lado oscuro de la casa, cubierta de hojas y de ramas, donde estaba una persona que hablaba lo que el cacique quería que dijese. De donde los nuestros, los españoles, sospechando lo que podía ser aquello, dieron con el pie, es decir, patearon al semí y encontraron lo que he narrado. El cacique, viendo que los nuestros habían descubierto la cosa, con gran insistencia les rogó que no dijesen nada a los indios, sus vasallos, ni a otros, porque con aquella astucia a todos les tenía en obediencia. Colón narra lo anterior en el ánimo de mostrar al lector la astucia de sus compañeros y el burdo engaño al que supone sometidos a los indígenas. Este doble propósito, claramente expresado aquí y que coloca en el lamentable papel de tontos a los indios, se ha repetido durante siglos. La reiteración etnocéntrica de este argumento ha logrado opacar una interpretación distinta de lo que acontece cuando los chamanes consumen ritualmente plantas que contienen sustancias psicoactivas. Por otro lado, es imposible que Colón pudiera pensar de otra manera. Es decir, no se le podía ocurrir que los taíndios supieran que ahí había dentro un vejique, un chamán, y que él era quien hablaba bajo los efectos de la semilla sagrada, y que esto no era un impedimento para considerar que se trataba de la palabra de una deidad o de un espíritu, de un antepasado.
que era el que se expresaba a través de su voz, que lo importante era el mensaje que se recibía en el estado de trance y no la persona que lo estaba pronunciando. En la Nueva España ocurría sustancialmente lo mismo que en las Antillas, es decir, el complejo panteón mesoamericano sería interpretado por los colonizadores como una manifestación múltiple de los astutos engaños de Satanás, siempre empeñado en desviar a los hombres del camino que conduce al único Dios verdadero. Pero en las nuevas tierras conquistadas para la corona española se multiplicaron las plantas y los hongos con propiedades visionarias. La rica flora enteogénica se empleaba ritualmente en las grandes ceremonias del culto público. Tezosomoc, por ejemplo, menciona en la crónica mexicana 2,000 danzantes en la plaza del Templo Mayor, ingiriendo hongos psilocibios durante 4 días que duraron las ceremonias de entronización de Moctezuma II. Pero también se consumía este tipo de hongos en festejos vinculados a las expediciones comerciales de los pochtecas, o en las solemnes ocasiones en que se sacrificaba al representante de alguna deidad como Tezcatlipoca o Quetzalcóatl, o en rituales adivinatorios y curativos realizados en las aldeas agrícolas o los calpulis urbanos por curanderos y chamanes adiestrados en su empeño, o simplemente para vivir la experiencia extraordinaria que sucede con su ingestión, como le ocurrió a María Sabina cuando era niña, escena que debió repetirse innumerables veces en el México antiguo. De modo que debemos considerar que el consumo de estas plantas se ha dado de las más diversas maneras a lo largo de los siglos, ya sea ingiriéndolas mediante la masticación o en pociones para beber, untadas en la piel como ungüentos o introducidas en el cuerpo mediante enemas, inhaladas directamente como rapé o utilizando pipas colocadas en las fosas nasales, inhalando el humo de las plantas en combustión colocadas en sahumerios o fumadas en pipas y cigarros. A escaso medio siglo de la conquista, en 1569, el clérigo Pedro Ponce de León registró en su Tratado de los Dioses y Ritos de la Gentilidad la presencia ya de deidades cristianas en las visiones enteogénicas provocadas por las plantas sagradas durante los trances extáticos. Dice lo siguiente Pedro Ponce: beben el ololiuque y el peyote, una semilla que llaman Tlitzin, que es la Ipomea violácea. Son tan fuertes que los priva de sentido y dicen se les aparece uno como negrito que les dice todo lo que quieren. Otros dicen se les aparece nuestro Señor Jesucristo y otros más los ángeles. Entonces ya en esta época tenemos la presencia del santoral cristiano en las visiones chamánicas. Por favor, las siguientes 3 fotos. En este caso de sincretismo religioso, arraigado a una práctica chamánica, fue recurrente durante los siglos XVI y XVII, exasperando a los clérigos que veían frustrados sus esfuerzos evangelizadores. Hernando Ruiz de Alcóniges y Jacinto de la Serna escribieron durante el siglo XVII sendos tratados en los que se denunciaba la persistencia de rituales y creencias idolátricas en las que se empleaban plantas, hechizos y brebajes por todo el territorio, ocultas bajo el velo de ceremonias católicas. El rechazo a las plantas visionarias como el ololiuqui, el peyote o los hongos psilocibios durante el periodo virreinal respondía por un lado a una consideración metafísica, ya que se trataba de plantas en las que el maligno pretendía simular la comunión cristiana, pero había también una sanción sustentada en la razón y el buen juicio occidental. La gente que ingiere estas plantas, se dice, pierde la razón, se vuelven como locos, extravían el juicio, salen de seso, cometen desatinos, en una palabra, se comportan como borrachos. Ya Santo Tomás había dictaminado que la embriaguez formaba parte de los placeres desordenados que él mismo censuró por ser pecados mortales. Por este camino se fue liberando gradualmente al diablo de la mayor responsabilidad para recaer preferentemente en la figura del pecador, que de manera que en el siglo XVIII y XIX son cada vez más escasos los criterios demonológicos para juzgar los rituales propiciatorios, curativos y adivinatorios practicados en las localidades indígenas y campesinas del país.
poco a poco se va dando este desplazamiento. Ya no es el diablo el responsable, sino el pecador cristiano, que ya está advertido y que sin embargo insiste en cometer este pecado. En una carta dirigida en 1726 a todos los misioneros, curas y ministros de la doctrina cristiana por el arzobispo de México, José Lanciegos, les advierte de los actos de idolatría realizados durante los rituales agrícolas en la Sierra Alta, la Baja y la Huasteca, en los que se canta y se baila en torno a recipientes con miel, jadeitas y granos de maíz para agradecer al Dios de las cosechas y esperar el bienestar de sus cultivos, y con el deseo de hacerse ellos mismos brujos, magos, adivinos, curanderos. Toda esta danza, dice, y el banquete terminan en una embriaguez lamentable. Un siglo después, cuando la Coatlicue, la siguiente, por favor, hasta que aparezca la Coatlicue. Un siglo después, cuando la Coatlicue fue colocada finalmente en la sala del primer Museo Nacional, en 1825, después de haber sido desenterrada y vuelto a enterrar un par de veces, se reafirma con este acto un giro en la mentalidad de la época. Ya no se trata de dioses a los que hay que temer, sino de piezas arqueológicas que habrá que analizar y comprender. Les digo muy brevemente, cuando se descubrió la Coatlicue en 1790, claro, a los frailes se les cayeron las sotanas, ¿no? Vieron de pronto un monstruo que nadie entendía qué cosa era, lo llevaron al patio de la universidad, pero la gente comenzó a acudir, a llevar flores, a postrarse ante esta deidad, en fin, la volvieron a enterrar. La desenterraron nuevamente cuando Humboldt estuvo en México, para que tampoco habrá entendido gran cosa, porque no tenía los instrumentos tecnológicos para hacerlo, obviamente. Calculó su estatura, su peso, en fin, y la volvieron a enterrar. Y la volvieron a desenterrar ya para colocarla finalmente en el Museo Nacional, una vez consumada la independencia. La interpretación teológica que señaló al diablo como el culpable de la cosmovisión y la ritualidad indígenas fue cediendo lentamente en la mentalidad decimonónica a una interpretación moralista, no exenta de tintes religiosos, que señalaba al individuo infractor, es decir, al pecador ya cristianizado, que persistía en realidad ceremonias que obedecían a creencias condenadas por la Iglesia. Este desplazamiento coloca en el centro de la atención a sujetos de carne y hueso y ya no a una entidad metafísica. Este paso hará posible que décadas después, con el desarrollo del conocimiento científico, se considere la vida anímica del sujeto desde una perspectiva que prescindirá totalmente de principios éticos o religiosos. Durante la segunda mitad del siglo XIX y la primera mitad del siglo XX, se desvanece la figura del pecador ante la presencia del adicto, trastornado mentalmente y con una extraña conducta antisocial que lo aproxima peligrosamente a la figura del delincuente. Y es en este punto donde estamos en el México actual, donde por desgracia se le da a un adicto el tratamiento de delincuente y no de un paciente que requiere ser atendido en esta adicción. Durante este largo periodo, las plantas sagradas de los pueblos originarios van quedando en el olvido, siendo desatendidas por un Estado moderno más preocupado por la proliferación de otras plantas como el opio y la marihuana, además de sustancias sintéticas como la cocaína, la morfina y la heroína, con las que tiene que lidiar en el ámbito urbano mediante leyes y reglamentos de salud pública. Estamos ante el surgimiento del moderno problema de las drogas, su prohibición y su combate, tema que arrojará una nueva sombra de incomprensión sobre las plantas enteogénicas y sus usos rituales tradicionales cuando sean redescubiertas para el mundo occidental a finales de la década de 1930 y mediados del siglo XX por Jean Passett Johnson, Roberto e Irmgard Bechtlaner, Blas Pablo Recco, Gordon Wasson, Albert Hoffman, Roger Hayne y Richard Evan Schultes y otros en sus estudios y experiencias con chamanes mazatecos, mijes, zapotecos y en particular con la sabia mazateca María Sabina. Esta incomprensión consiste fundamentalmente en que el criterio científico que desplazó al clerical considera que las visiones que aparecen durante el consumo de estas plantas son alucinaciones.
producto de las reacciones bioquímicas que provocan en el sistema nervioso. Ya no es un discurso teológico moralista, sino neurofisiológico, lo que se ofrece como explicación del estado visionario. Una alucinación, dice Oliver Sacks, es una percepción que surge en ausencia de ninguna realidad externa. Ver o escuchar cosas que no están presentes. Es una percepción, dice este neurofisiólogo, es una percepción sin objeto que la convalide. Eso dice la ciencia moderna e incluye en esta categoría las revelaciones chamánicas. Pero resulta que en la ritualidad chamánica que emplea sustancias psicoactivas, la percepción se convalida a sí misma. No requiere estar sustentada en algo objetivo, puesto que la visión misma que se revela es una realidad primordial e irreductible. Calificar como alucinaciones las visiones que se tienen durante un trance chamánico significa postular desde la razón occidental una idea de la realidad que las sociedades tradicionales que ordenan su vida en torno a la noción de lo sagrado simplemente no comparten. Si una alucinación consiste en ver o escuchar cosas que no están presentes, debemos considerar cuidadosamente lo que significa estar presente para el hombre religioso, para quien la presencia no se limita a la ocupación de un espacio por un cuerpo material, sino que comprende también la sutil presencia imperceptible a los sentidos en estados ordinarios de conciencia de seres espirituales que conforman las imágenes mentales y que forman parte desde luego de su realidad, como los sueños. Las revelaciones místicas como las visiones chamánicas son imágenes mentales, cultivadas culturalmente, que poseen una fuerza comunicativa aún mayor que la presencia material del mundo cotidiano. Estas imágenes poseen una mayor densidad expresiva porque generalmente contienen mensajes directos de la divinidad al sujeto que la percibe, mensajes de vital importancia para él y su comunidad. Esa divinidad no es una entidad fantástica e irreal, sino que forma parte de una compresencia espiritual que es el complemento imprescindible del mundo material. Compresencia, según Ortega y Gasset, y con esto termino, compresencia, según Ortega y Gasset, ella es aquella inconmensurable realidad que no se hace patente a los sentidos en una circunstancia determinada, pero sabemos que está ahí y contamos con ella para vivir en el mundo. Solo tengo el alcance de mis sentidos, lo que percibo en ellos en cada circunstancia, como ahorita cada uno de nosotros, este auditorio y a todos los demás. Pero sé que al moverme por una calle o en un avión, llegaré a mi destino, aunque no lo tenga a la vista. Saber que el lugar al que llegaré y todos los sitios que me separan de él existen, aunque no los perciba en este momento, conforman la compresencia. En las sociedades tradicionales la compresencia no solo se constituye con los componentes del mundo material, también está conformada por la dimensión espiritual que contiene toda una geografía sagrada y seres que la habitan, y que se revela tanto en los estados de trance extático inducidos por disciplinas ascéticas como por la embriaguez enteogénica o los sueños lúcidos. En estos estados alternos de conciencia se puede percibir con todos los sentidos la presencia de una dimensión existencial indispensable para vivir en la realidad que reconocemos como mundo físico. A esta compresencia espiritual alude precisamente el neologismo enteógeno, que significa generar dentro de sí lo sagrado. Presencia y compresencia espiritual constituyen en las sociedades tradicionales una unidad indisociable. El mundo moderno, que ha desacralizado la naturaleza, ha polarizado el mundo espiritual y el físico como si pertenecieran a especies diferentes. Esta creencia, asumida irreflexivamente, separa la mente de la materia, el alma del cuerpo, el sentimiento del pensamiento, el intelecto de la intuición y la razón del instinto. Pero sucede que la noción de lo sagrado desvanece las fronteras entre el mundo interior y mundo exterior a las que nos hemos acostumbrado en la cultura occidental moderna. Las imágenes que se tienen al consumir plantas visionarias son consideradas entonces por la ciencia moderna como alucinaciones porque se considera que carecen de un emisor externo
y que son producto de la mera subjetividad del individuo. Sin embargo, un chamán piensa que mediante la ingestión ritual de estas plantas se abre la oportunidad de ver, no hacia su propio interior, sino hacia la conformación esencial del mundo, donde espíritu y materia son uno mismo. Cuando a María Sabina se le revelaba el espíritu del cerro Chicón Nindó, que estaba cerca de su casa, sabía que estaba mirando y hablando con el cerro que está al lado de su casa, y que podía trabajar ritualmente con él, porque esencialmente ella y él y los enfermos y consultantes con que trabajaba son parte de una unidad cósmica que el consumo de hongos sagrados hace evidente. Es fundamental entonces esclarecer la noción de lo sagrado y no renunciar a ella por confusión o pedantería racionalista. Lo sagrado surge de la capacidad de asombro de los humanos. El hecho mismo de que el mundo sea, no que sea de tal o cual manera, sino el hecho mismo de que el mundo sea y que el hombre lo experimente intensamente, es la fuente de lo sagrado. Lo sagrado es un estado anímico que aparece cuando el hombre siente y se sabe plenamente integrado a lo existente. Lo sagrado es una experiencia que está al alcance de cualquier persona que tenga la disposición de renunciar a las limitaciones del ego y que esté abierta a una realidad que lo rebasa infinitamente, permitiendo que esa realidad inconmensurable se sirva de su conciencia para pensarse a sí misma. Cuando se da esta conexión en momentos que no puedo llamar sino luminosos, se experimenta eso que llamamos sagrado. Uno de los medios para alcanzar ese estado es el empleo, ritual o no, de enteógenos. Si dejamos de condicionar la existencia de lo sagrado a que sea una realidad objetiva, independiente de nuestra conciencia, y lo concebimos como una profunda consideración de ser en el mundo, se comprenderá de mejor manera que las visiones que aparecen durante el trance extático son metáforas visuales, imágenes mentales que dan cuenta del vínculo del hombre con el cosmos que habita y que es habitado por él. Muchas gracias.